El cristiano que crece en el Señor y que madura en el Señor es el cristiano que toma el tiempo no solamente para cantar, no solamente para aplaudir y verdad, porque conocemos varios hermanos que cantan y alaban a Dios, pero no les gusta escuchar la predicación, las enseñanzas, prefieren irse, prefieren hacer otras cosas, distraerse, amén, y piensan que así están bien, pero un cristiano verdadero no hace eso, un cristiano verdadero le importa también la palabra de Dios. El cristiano que quiere crecer le importa la palabra del Señor. Entonces, el día de ahora el tema es el Dios verdadero contra los dioses ídolos, con D minúscula, dioses ídolos e imágenes. Amén. Gloria al Señor. Deuteronomio 6, 4 al 9, para aquellos que lo están buscando en casa. Amén. Quiero dar un tiempo, creo que comencé muy rápido, pero Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios, dice, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, eso es muy importante, el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. No sé si usted puede quedarse esa palabra en su mente. Dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria al Señor. Amén. Bueno, nosotros sabemos, amén, para los que hemos estudiado la palabra del Señor y para aquellos que también quieren aprender, que este es el mandamiento que Dios le dio a Israel, al pueblo que él escogió desde la antigüedad. ¿De dónde viene el pueblo de Israel? Ellos no eran judíos anteriormente. Ellos salieron de los lomos de Abraham, el que se le conoce como el padre de la fe. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Si usted lee Génesis 12, Dios lo llamó. Y él vivía en un pueblo idólatra y entre una familia idólatra que servía a los ídolos. Pero sin embargo, Dios se le acercó a él. El Señor vino y lo llamó. Sal de tu tierra, amén, de tu parentela, de tu familia, hacia la tierra que yo te mostraré, que yo te voy a enseñar. Entonces Abraham obedeció la voz de Dios y desde ahí, entonces Abraham, Isaac, Jacob y amén, los patriarcas, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel, que después se dividieron Israel y Judá, pero Dios va a volver a juntarlos otra vez. Ahora, el Señor le dio un mandamiento a Israel y le dijo claramente, esto se llama el Shema Israel, ¿ok? El mandamiento a Israel. Escucha, la palabra es escucha Israel. Shema Israel. Es el nombre a una de las principales plegarias, amén, que tiene que dirigir siempre el pueblo de Israel, y los padres tenían que repetirlos a los hijos. Se decía Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Ehad. Ehad significa único, o sea, que significa en español, oye Israel, el Señor o Adonai uno es, solamente uno es. Y esta es una afirmación del monoteísmo. El monoteísmo cristiano no es algo que comenzó hace 2000 años en la iglesia primitiva. El monoteísmo, hermanos, venía desde muchos años atrás, desde miles de años atrás. Ya Dios había llamado a un pueblo para, amén, para su nombre. Este pueblo estuvo allá esclavizado en Egipto por 430 años.
Pero Dios los sacó, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, su amigo, amén, de que su descendencia iba a heredar esa tierra donde él había estado. Y ahora Dios saca al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto y los dirige a través del desierto. Y en el desierto Dios les da mandamiento y les dice claramente: oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. ¿Okay? Dios es uno solamente. Eso es lo que le quiso decir. Ahora, es importante que nosotros aprendamos y sepamos que Dios es único en adoración. Hay un solo Dios a quien se le debe de adorar, un solo Dios verdadero, como está en el título, en el tema. Un solo Dios verdadero, porque hay dioses falsos, hay ídolos, hay imágenes, y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Y es bueno que nosotros, amén, podamos analizar esto a través de la palabra. Y voy a ir un poco rápido. Estos versículos van a estar quedando ahí por si usted quiere regresar a escuchar el video, escuchar la enseñanza, usted puede hacerlo. Y yo estoy enseñando a los padres, estoy enseñando para que ellos enseñen a sus hijos, enseñemos a nuestros hijos que Dios es solamente uno. Dios no es, amén, distintos dioses para componer uno solo, no, Señor. Dios tampoco son distintas personas en él, no. La única persona que existe en Dios es Jesús. Y lo vamos a ver a través de su palabra. Amén. Dice así en Deuteronomios 4, 35 y 39. Deuteronomios capítulo 4, versículos 35 y 39. Gloria al Señor. Dice así: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Aprende pues hoy y reflexiona, medita en tu corazón, ok, en tu mente, en tu corazón. Dice que Jehová es Dios. Jehová es Dios. Arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro Dios. Es importante saber esto. Si usted retiene la palabra que dice reflexiona, es pensar, meditar, amén, profundamente. Dice que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra. Y dice, y no hay otro. Está hablando de un verdadero Dios. En segundo lugar encontramos Deuteronomio 6:4, ahí mismo en ese libro. Deuteronomio 6:4. El Señor le dice a Israel, le vuelve a repetir: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gloria al Señor. Jehová uno es. Amén. Eso es lo que se llama el Shema Israel. Amén. Eso es la plegaria, eso es lo que tenía que escuchar Israel y aprender Israel. Y los padres tenían que repetir exactamente eso mismo de que Dios es uno, tenía que repetírselo a sus hijos de sus hijos, a los hijos de ellos, y estos hijos iban a repetírselo también a los nietos de estos padres. ¿Sí? Entonces es el trabajo de los padres enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Amén, a nuestros hijos, y nuestros hijos también tendrán que enseñarle la palabra a sus hijos. Pero imagínense si usted y yo no hacemos el trabajo y no le enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos mientras ellos van creciendo. ¿Qué le van a enseñar ellos a sus hijos? De manera que no tenemos que tener miedo, temor amén, de anunciar esta palabra, de decir esta palabra. Y yo sé que esto se lo dijo Dios a Israel. Algunos quizás ha de estar diciendo, pero usted no es israelita, pastor. Amén. Pero usted va a encontrar en la palabra de Dios de que nosotros venimos también, amén, somos hijos de Abraham conforme a la fe. Y si Abraham conoció un solo Dios, verdadero y único, nosotros también tenemos que conocer a ese Dios que sirvió a nuestro padre Abraham según la fe. El Señor le dijo a aquellos fariseos y a los saduceos, a todos los que estaban ahí, los religiosos, les dijo, porque ellos decían, oh, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces el Señor le dice claramente, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
O sea, seguirían su enseñanza. Y nosotros encontramos también en Deuteronomio 32-39, que sigue hablando de un solo Dios. Dice 32-39 de Deuteronomio, ahí mismo: ved ahora que yo soy, y no hay dioses con D minúscula. No hay dioses conmigo. O sea, en el cielo, ahí en el trono de Dios, no hay dioses con Yahvé, con este Señor Dios Todopoderoso. Dice: yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahora, querido hermano y amigo, y en especial aquellos amigos que todavía, amén, piensan que Dios se puede manifestar a través de una imagen. Ellos comúnmente en el catolicismo, por ejemplo, en la religión universal, le dicen santos, ¿verdad?, a las imágenes. Y entonces, pero vamos a ver a través de la palabra de Dios que Dios no necesita ayuda de ellos. No necesita ayuda de dioses paganos, no necesita ayuda de los ídolos, de las imágenes, de nada de esto. Porque dice que Él es el único, Él es el que da vida y el que quita la vida. Él es quien sana. Amén. Entonces no necesitamos, si Él es quien sana, no necesitamos ir a alguien más a pedirle sanidad. Dios es el único a quien nosotros podemos ir y pedir sanidad. También encontramos, por ejemplo, en Isaías 37:16. Isaías, el libro de Isaías 37:16. Dice así: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. ¿Sí? Solo tú eres Dios, dice ahí en Isaías 37:16. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Vea, Él está en control de los reinos de la tierra. Tú hiciste, dice, los cielos y la tierra. Este único Dios que está hablando la palabra del Señor, que Él es único y solo ahí. Dice, Él hizo todo, Él creó todo. Y el Señor escogió al pueblo de Israel, amén, para que fueran testigos, para que dijeran que este Yahvé del Antiguo Testamento, este Dios del Antiguo Testamento, era el mismo, que no hay otro Dios fuera de Él, ni con D minúscula o con D mayúscula, no hay otro Dios fuera de Él. Pero sin embargo, los hombres han creado sus propios dioses. Y esto lo vamos a estar viendo, cómo es que esto pasó, cómo es que hay dioses diferentes para cada nación y pueblos y, ¿verdad? Hay gentes que se proponen servir a otros dioses. Pero en Isaías 43, el versículo 10 y 11, dice así la bendita palabra del Señor. Isaías 43, 10 al 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Póngale cuidado. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. O sea, que no es un segundo Dios, un tercer Dios. No, Él es el mismo. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Mucha importancia en este versículo, si usted le presta atención. Número uno, porque Dios le dice a su pueblo, ustedes son mis testigos, dice Jehová. Esto no se lo estaba diciendo Dios a los testigos de Jehová del día de hoy en la actualidad. O sea, desde que ellos inventaron esa religión o esa secta. No se lo estaba diciendo a ellos, porque ellos agarran este versículo para decir que ellos son los testigos de Jehová. Pero Dios le estaba hablando a Israel, a las 12 tribus de Israel, a todos ellos le estaba diciendo, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Vosotros sois mis testigos, pero yo escogí un siervo. Un siervo. ¿Cuál era ese siervo? Jesús. Para que me conozcáis y creáis y entendáis
que yo mismo soy. O sea, ese siervo iba a ser el mismo Jehová. Dice que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Si usted le pone atención a esto, dice, no hay otro Dios. No puede formarse otro Dios antes ni después de mí. Pero después dice también que solamente que Él es el único que puede salvar, Jehová. Y la pregunta es, ¿quién vino a salvarnos a nosotros? ¿Quién vino a salvarnos a nosotros? Y la respuesta es clave. Quien vino a salvarnos es Jesús. Ese es su nombre. Pero ¿sabía usted que en el Antiguo Testamento los versículos, y hay muchos más versículos, que dicen que solamente Jehová podía salvar a su pueblo de sus pecados? Que solamente Yahvé podía salvar, amén, a su pueblo. Solamente Dios podía salvarlo. No había alguien más que pudiera venir a salvarlos. Entonces, ¿cómo es que Jesús es adorado? ¿Cómo es que Jesús es Dios? ¿Será que Jesús llegó a ser un Dios después de Jehová? ¿O después de Yahvé? Yahvé dice, el Dios del Antiguo Testamento dice, no va a haber otro Dios fuera de mí. Y si Jesús es Dios, entonces o es Jehová mismo o es un Dios falso. Pero nosotros sabemos, según la Escritura, que es Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, que vino a salvarnos manifestándose como un hombre en carne. Y lo vamos a ver, amén, a través de la palabra de Dios, porque yo quiero llevarlos y decirles que nosotros adoramos a Jesús porque Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Yahvé del Antiguo Testamento que dijo, yo voy a ir a salvarlos. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Cuando el Espíritu Santo engendró en el vientre de la Virgen María, vea lo que dice acerca del nombre. En Mateo 1:21 dice, y llamará su nombre Jesús. ¿Ok? Yeshua o Yehoshua, como se le decía también. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién? Jesús. Él iba a salvar a su pueblo. Y si Jehová dice que Él es el único salvador, ¿será que hay dos salvadores? La respuesta es que solamente hay uno. Miren lo que dice en Primera de Timoteo 2:5, y ahí nos declara que solamente hay un mediador, hay un salvador, hay alguien que puede interceder entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y después dice, Jesucristo hombre. ¿Ok? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Hay alguien que nada más puede hacer la paz entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Y su nombre es Jesucristo, su nombre es Jesús. Cuando nosotros decimos Jesucristo, Jesús es el mismo. Y si dice Jesucristo, está hablando de, amén, ese título que le pertenece a Él. Amén, como si dijera Jesús el Cristo. Gloria a Dios, así que no hay ningún problema con eso y es bíblico, está en la Biblia, está en los antiguos escritos también. Amén. Primera de Timoteo 2:5. En Primera de Timoteo 2:5, lo que hemos leído ahí dice claramente que solamente hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué nosotros adoramos a Jesús? Porque Jesús es el mediador, es quien vino a salvarnos, es quien vino a redimirnos de nuestros pecados. En otras palabras, Jesús es la misma manifestación de Dios, de Yahvé del Antiguo Testamento, que se le llama en español Jehová, amén, que fue manifestado en carne. Y lo dice la Biblia. Vea que no fue un segundo Dios o un tercer Dios. Como dicen los testigos de Jehová, que en Juan 1:1 ellos dicen ahí que Jesús era un Dios, que el verbo llegó a ser un Dios, y eso es mentira, porque en los originales no dice un Dios,
dice Dios con D mayúscula. Ellos alteraron esa escritura, ¿ok? E interpretaron en esa versión que hicieron ellos, pero alteraron eso. No está escrito así de esa manera. El verbo era Dios mismo. Primera de Timoteo 3:16. Y voy un poquito rápido leyendo los versículos porque quiero entrar en algo que usted va a saber, que nosotros no podemos tener dioses ajenos, un segundo Dios, un tercer Dios, ni ídolos, ni imágenes, porque hay un peligro cuando el hombre hace eso. Primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y después dice: Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El Dios del Antiguo Testamento. ¿Usted puede observar qué tanto nos ama Dios a nosotros? Dios nos ama tanto, para honra y gloria de su nombre, que Él mismo prefirió venir y hacerse hombre, manifestarse como un ser humano, nacer de una mujer, hermano, y por eso es que Jesús se llama también el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo, que es Dios mismo, engendró en María. Ese niño empezó a crecer, ese feto, ese baby, y nació. A eso se le llama Hijo de Dios, que es la carne. Pero póngale cuidado, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando usted lee algunos versículos del capítulo 24 de Salmos, dice que Jehová es el Rey de gloria. ¿Sí? Ahora vamos a seguir. En Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Si alguien quiere saber dónde estaba Dios cuando Jesús estaba en la tierra, déjeme decirle que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Jesús, en su cuerpo. A ese cuerpo se le llamaba también el velo de carne. Pero en Colosenses 2:9, vamos a leer en Colosenses 2:9, porque es que nosotros no podemos adorar a alguien más que no sea Jesús. Vamos a ver, Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita, en Jesús, en su cuerpo, habita corporalmente, que significa en su cuerpo físico, totalmente toda la plenitud de la deidad, dice ahí, Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo ahí? Que no fue un pedazo de Dios que vino a manifestarse en carne. No fue una parte de Dios que vino al mundo a salvar al hombre, a manifestarse como un ser humano. No, sino que fue totalmente Dios viniendo a este mundo. Pero como Él es Dios y como Él es el Todopoderoso, Él podía gobernar desde aquí, desde la tierra, todo el universo. Para Él no hay ningún problema eso. Hermano, Él es Dios. Él tenía doble naturaleza. Jesús tenía doble naturaleza. Tenía la naturaleza divina, Dios mismo en Cristo, en esa humanidad dentro de Él, y la naturaleza humana. Cuando usted estudia los evangelios, Marcos, Lucas, Juan, todos ellos, usted va a encontrar que Jesús como hombre, ¿verdad?, se cansaba. Pero como Dios, gloria al Señor, Él, hermano, hacía milagros, Él hacía maravillas. Hasta ahora mi Padre trabaja, dice, y yo trabajo. Y después nosotros vemos a Jesús durmiendo como hombre porque se cansaba, pero como Dios, Él se pone en pie y reprende el mar y los vientos. Como hombre no podía hacer mucho, pero como Dios perdonaba los pecados. Y los judíos agarraban piedra y decían: ¿cómo este blasfema? Pues siendo hombre se hace Dios, porque aún perdona pecados. Porque ellos no entendieron que este era Dios mismo visitándolos a ellos. Los visitó. Ahora, Jesús es Dios mismo y es la vida eterna. Miren lo que dice en Primera de Juan 5:20.
¿Por qué, hermanos, que estoy trayendo estos estudios? ¿Por qué es que me interesa a mí traer estudios así? Es para que aprendamos, es para que el pueblo del Señor podamos despertar en la palabra, aprender más de la palabra y que nadie nos engañe. ¿Sí me entiende? Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Mire quién es el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Y después se dirige al Hijo Jesucristo y dice, este es el verdadero Dios. El Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Es importante ese versículo, porque ahí dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos quién es el verdadero, pero estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si usted quiere adorar a alguien, si usted quiere rendir su vida, usted quiere arrodillarse, usted quiere clamar, clame a este verdadero Dios. No a los dioses falsos, no a los ídolos, no a las imágenes, porque ellos nada pueden hacer. Y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Hasta aquí quería llegar, mire. Dios no quiere que nosotros le comparemos con otros dioses, con ídolos o con imágenes. Pues en Isaías, el libro de Isaías, capítulo 40, el versículo 25, Dios mismo pregunta. Él mismo pregunta a su pueblo y a las personas que iban a leer este versículo. Dice así, 40:25 de Isaías, dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, dice el Señor. ¿A qué lo vamos a comparar si Él es el Todopoderoso? Él es el Dios omnipotente, omnipresente. Él es el soberano rey de todo el universo. ¿A qué lo vamos a comparar? ¿Con un Dios, un diosito? Como dicen algunos tratan de ser muy cariñosos con Dios, ¿verdad? Y dicen, mi diosito me va a ayudar. Pues yo no sé si tienes un diosito tú, pero lo que yo sé, que nosotros tenemos un Dios muy grande. El Dios de nosotros, el Dios de la Biblia, no es un diosito. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel y de la iglesia, no es un diosito. Ese es el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Este Dios, para Él todo es posible. Vea esto. Dice, ¿a qué me vais a comparar? ¿A qué me van a comparar ustedes? Dios mandó al pueblo de Israel y al pueblo de Dios y también a la iglesia, nosotros que somos la iglesia, a que no tengamos dioses ajenos, ni ídolos, ni imágenes para honrarlos, venerarlos o adorarlos. Vuelvo a repetir, Dios no quiere que nosotros tengamos dioses ajenos, ídolos, imágenes para honrarlos, que es respetarle, reverencia, venerarlos y adorarlos. Porque el único digno de adoración es Dios. El único digno de adoración es nuestro Señor Jesús. Eso se lo enseñó Jesús mismo al diablo. En el capítulo 4 de Mateo le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo vas a servir. Ahora, vamos a entrar con detalle unos cuantos minutos. ¿Qué dice Dios acerca de los dioses paganos, los ídolos y las imágenes? Éxodo capítulo 20, el versículo 1 al 5. Vamos a ver si Dios está de acuerdo con que yo venga o cualquier persona venga y se arrodille delante de una imagen, delante de lo que le llaman comúnmente la religión, un santo. Vamos a ver si Dios está de acuerdo con eso. Éxodo capítulo 20, el versículo 1 al 5. Dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses ajenos. No te harás imagen ni ninguna semejanza
imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No te vas a inclinar, no vas a arrodillarte delante de ellas, no te vas a inclinar, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Póngale cuidado. Dios le dijo al pueblo de Israel que no debería de tener dioses ajenos, ni imágenes, ni ídolos, porque lo vamos a ver después también esto. Porque las imágenes son ídolos también. Es lo mismo. Y algunos sacerdotes católicos dicen, no, un ídolo es diferente que una imagen. Y en la Biblia católica también dice que un ídolo es una imagen. Una imagen puede llegar a ser un ídolo también. ¿Ok? Pero lo vamos a ver después. Pero mire lo que dice aquí, no tendrás dioses ajenos. No te harás imágenes. Ahora, la pregunta es, entonces es malo, pastor o hermano, hacer imágenes de, digamos, de las aves, de cuadrúpedos como una vaca, o hacer una estatua de algo. Por ejemplo, hemos visto imágenes de ángeles, ¿verdad? Como Dios mandó a hacer una imágenes de los serafines o querubines que estaban sobre el propiciatorio, estaban sobre ese lugar que tenía, que representaba el arca de Dios, la presencia de Dios. Estaba ahí. Pero Dios mandó a adorarlos, a arrodillarse delante de ellos, no. Pero hay gente que hace imágenes y hace imágenes para hacer los ídolos y después los convierte en dioses. Y se arrodillan delante de ellos. Ahora, miren lo que dice en Salmo 115. ¿Cómo son las imágenes y los ídolos y los dioses de las naciones? No estoy hablando del verdadero Dios. Ahora vamos a hablar de los falsos dioses, de las imágenes, de los ídolos que desvían el corazón del hombre. Salmos 115, el versículo 4 al 8. Vamos a leer esto, pero también se encuentra en Salmos 135, 15 al 18, pero es lo mismo. Así que vamos a leer Salmo 115, el versículo 4 al 8. Dice, los ídolos de ellos, de las naciones, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Los hombres hacen esas imágenes, esos ídolos. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Dice así, tienen narices, mas no huelen. ¿Sí? Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. Yo estaba viendo un video de cuando andaban cargando a, dice que la Virgen María, ¿verdad? La imagen esa, la andaban cargando y iban como 15 personas cargando esa imagen tan grande. Y la llevaban y la mecían y de todo. Cuando de repente viene y se cae esa imagen y cae sobre una persona y la golpea. Y se quiebra en el piso. Se quebró en el piso. Entonces dice, orejas tienen, mas no oyen, tienen nariz, mas no huelen, mas, dice, manos tienen, mas no pueden palpar. Tienen pies, mas no andan, por eso es que tienen que cargarlos. No hablan con sus gargantas. Por más que tú les hables, no te van a responder. Por más que tú les clames, no te van a oír. ¿Por qué? Porque no tienen oído. Y si tienen oído, ¿verdad? No pueden oír. Dice que no pueden oír. Dice el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen. Los que los hacen, porque estos no son dioses. Amén. Sino que los hacen y después los convierten en ídolos y después en dioses falsos. Dice, y cualquiera que confía en ellos, quienes forman una imagen, un ídolo, y confía en ellos, y aquellos que también los adoran, dice que ambos son como si fueran imágenes. ¿Cómo así? Bueno, que la persona que adora una imagen o que se arrodilla delante de un ídolo, tiene ojos, esa persona, pero no puede discernir, no puede ver bien que esa imagen es un pedazo de palo. Esa imagen
es un pedazo de barro, es oro, es plata, es madera. No puede pensar, tiene oído, no puede meditar en eso. Amén. Tiene boca, pero igual, en vez de clamar a Dios, le claman a un pedazo de yeso, de barro. Y Dios no quiere que nosotros hagamos eso, sino que nuestras oraciones sean directamente dirigidas al Señor. ¿Cómo se forma una imagen? En la Biblia está. Si usted lee la Biblia católica, versión católica también, está ahí también. La insensatez de la idolatría es el título en el Isaías 44. Isaías, el capítulo 44, el versículo 9 al 20. Y allí tiene un tema ahí, en Isaías 44, versículo 9 al 20. Amigos, si tú no pusiste atención a los versículos anteriores, ponle atención a esto que te voy a leer. Hermano, a ti también, para que tú puedas enseñar a otros y ganarlos para Cristo. Mire, la insensatez de la idolatría. ¿Qué significa la palabra insensatez? En el tema ese, en el título. La insensatez es disparate, significa disparate, algo absurdo o algo que no tiene sentido. Entonces, cuando alguien adora una imagen, un ídolo, un dios falso, es una insensatez. Es algo absurdo, es algo que no tiene sentido. Es un disparate el hacer esto. Ahora vamos a leer los versículos para que usted vea que no es palabra de hombre, palabra del pastor. Aquí es palabra de Dios. Dice el versículo 9, Isaías 44, versículo 9 al 20. Voy a leer para ustedes. Los formadores de las imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Vea que se llama imagen, dios falso, y también se le conoce como ídolo también. Allí dice, ahí claramente, que para nada es provechoso. Él dice el 11, he aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Claro que sí, porque ellos no son Dios, ellos no pueden ni escuchar ni ayudar. El 12 dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con el martillo, con los martillos para formar la imagen, y trabaja con ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El 13 dice, el carpintero tiende la regla, lo señala con amagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás y lo hace en forma de varón, o sea, de un hombre o una mujer también. Dice, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. ¿A dónde? Después de formarlo y de darle esa forma, lo lleva a su casa. El 14 dice, corta cedro y toma ciprés y encina que crecerán entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece pan, o sea, lo usa para hacer alimento, cocer los alimentos y todo eso. Dice, hace además un dios, vea esto, un ídolo, una imagen puede llegar a ser un dios con D minúscula, o sea, un dios falso. Y dice, y lo adora. Primero lo hace, lo lleva a casa y entonces ahora sí él es mi Dios y lo adora. Fabrica un ídolo, ahí está, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quemó en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego
y hace del sobrante de esa madera o de ese hierro, barro, lo que sea que le esté usando para hacer diferentes cosas, hace del sobrante un Dios con D minúscula, porque no puede hacer un Dios con D mayúscula. El Dios verdadero es único, nadie lo hace, él solo permanece para siempre. Dice, un ídolo suyo se postra delante de él. ¿Sí? El 17, leemos una vez más, dice, y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él y lo adora y le ruega diciendo, mire lo que hace la gente, lo que hace la idolatría, el paganismo. Dice, líbrame, porque mi Dios eres tú, o sea, mi ayuda eres tú, tú eres mi Dios, tú eres el que me vas a ayudar en todo esto. No saben ni entienden, porque cerrados están, ¿qué? Sus ojos, o sea, en otras palabras, tienen ojos, pero están ciegos a la misma vez. No, para no ver, dice, y su corazón para no entender. No discurren para consigo, no entienden, no tienen sentido ni entendimiento para decir, para pensar y decir. Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan. Ese hacé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Pónganle cuidado, ¿qué es un Dios falso? Un ídolo y una imagen cuando la persona lo usa para confiar en él, para adorarlo, para arrodillarse, para pedirle. Eso se llama delante de Dios, se llama abominación. No se llama santo, porque los santos son los que caminan. Los santos son los que hemos sido alcanzados y santificados por la sangre de Jesús. Esos son los santos. Es la iglesia de Cristo. Somos los seres humanos salvados por la sangre del Cordero. Los santos no son los que están colgados. Eso le llama a Dios abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. O sea, no piensan, no preguntan. El 20 dice, de ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma. No diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Sí puede ver esto y puede discernir, querido hermano y amigo, que es importante, amén, que nosotros, amén, podamos estar en el Señor y confiar en el Señor. Y para terminar solamente voy a leer estos versículos. Denme 5 minutos y terminamos. Dice ahí, Dios manda que su iglesia y sus verdaderos hijos, los hijos verdaderos de Dios, nunca adoran imágenes, ídolos, santos que le llaman comúnmente, ni dioses paganos. No, Señor, solamente adoran a Jesucristo. Primera de Juan 5:21 dice, Primera de Juan 5:21, voy a pedir que lo puedan poner para que así quede grabado ahí en el video. Primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, dice. Guardaos de los ídolos. En el libro de Hechos, Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, el versículo 20. Dice, sino que se les escriba, o sea, a los gentiles, a la iglesia gentil que es de Cristo, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Sí? La iglesia tiene que apartarse de los ídolos, de estas inmundicias. No puede tener ídolos, imágenes y dioses falsos. No, Señor. Solamente a un Dios tenemos que adorar, a uno solo. El final de la idolatría o de los idólatras, adoradores de dioses paganos, ídolos e imágenes que pusieron su fe en ellos y su confianza en ellos. Mire cuál será. Es el último versículo y terminamos. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 8. Gloria a Dios. Dice así. 21:8. Amén. Gloria al Señor. Me están ayudando ahí para que lo pongan, así que. Dice, pero los cobardes
e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, da una lista ahí, hechiceros, los brujos, dice, los idólatras, adoradores de imágenes, de ídolos y de dioses paganos, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, la separación de Dios para siempre, y se va a perder el hombre. Nunca estará con Dios. ¿Por qué? Porque confiaron en sus dioses paganos, confiaron en sus ídolos, confiaron en su carne. Aquí menciona varias cosas que son de la carne también. Cobardes e incrédulos, abominables, y todos estos, incluyendo idólatras también, dice, mentirosos, todos no tendrán parte en el cielo con Dios. Entonces, querido hermano y amigo, nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento manifestado en carne, y Él es el único digno de adoración. En Zacarías 14, Zacarías dice, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. El Dios va a ser uno y uno su nombre. No va a haber dos ni tres, ni más. Y Dios va a quitar los ídolos de las naciones cuando Él reine sobre la tierra por 1000 años. Vamos a orar. Yo quiero dar gracias a Dios, amén, por nuestros hermanos y amigos. Yo sé que los jóvenes tienen también ya se acerca también, amén, lo que tienen ellos en Zoom. Así que vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a seguir adelante. Padre, gracias te damos. Gracias por la iglesia. Gracias por mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por guardarnos, guiarnos en la fe. Gracias, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Permítenos adorarte solamente a ti. Tu palabra dice que solamente hay un solo Dios, y que aún el diablo y los demonios saben que solamente existe un solo Dios verdadero. Por lo tanto, ayúdanos. Tu palabra dice también que, Dios mío, que detrás de cada ídolo, cada imagen que desvía el corazón del hombre para que no se acerque al Dios verdadero, hay un demonio engañando a estas personas. Pero yo te ruego que en el nombre poderoso de Jesús los libertes, les ayudes para que entren a la vida eterna, aceptándote a ti como el único Dios verdadero, Señor, y puedan arrepentirse y convertirse y bautizarse en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Aleluya. Bendíceles, Padre, ayúdales. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, amados hermanos y amigos. Dios me los bendiga ricamente, a la iglesia de Yules que pastoreamos, a la iglesia del Señor en ese lugar. Y Dios bendiga a cada hermano, a cada amigo que nos ha acompañado. Sigan orando por los ministros, sigamos orando por la iglesia, que Dios siga fortaleciéndonos. Sigamos adelante.